Blas de Lezo y Olavarrieta fue un muy conocido almirante y estratega español del siglo XVII, el cual es mayormente conocido por la cantidad de heridas de guerra que tenía, ya que Blas era tuerto de un ojo, no podía mover uno de sus brazos y le faltaba una pierna. Mas todo eso no fue impedimento para que aún así pudiera derrotar a los británicos durante la defensa de Cartagena de Indias de 1741, en la que se enfrentó contra un ejército terrestre 10 veces mayor al suyo y una flota naval 30 veces mayor, y por lo que se crearía como homenaje a su persona el título nobiliario del Marqués de Oviedo, título que aún existe en la actualidad. Blas de Lezo fue el tercero de 8 hijos, de los cuales no todos sobrevivieron a la infancia. Su padre pertenecía a la pequeña nobleza de San Sebastián, pues la familia de los Lezo tenía algunos antepasados muy importantes, como su tatarabuelo, que había dirigido una villa a comienzos de siglo, otro había sido obispo de Perú el siglo anterior, y su abuelo fue capitán y dueño de un galeón. Mas el mayorazgo no le permitía heredar nada de ello, por lo que decidió tomar una vida militar. ¿Coincidencia o destino? Se educó en el Colegio de Francia, una institución educativa para niños de la baja nobleza, pues en aquel entonces la Armada francesa era aliada de España en la Guerra de Secesión, un conflicto internacional que duraría 12 años, principalmente por la muerte sin descendencia de Carlos II de España, último regente de los Habsburgo, y que dejaría como consecuencia la instauración en el poder de los Borbones, y por lo que Blas de Lezo se embarcó a sus 12 años en la escuadra francesa del conde Luis Alejandro de Borbón, hijo de Luis XIV de Francia. ¡Miren el tamaño de esos huevos! Y siendo así como Blas de Lezo participaría en la batalla de Vélez Málaga, donde se enfrentarían la flota franco-española contra la flota anglo-holandés de los británicos, y la cual duraría 11 horas, mas ninguno lograría ni capturar ni hundir ningún buque enemigo, habiendo sufrido únicamente 4.200 bajas totales. Blas de Lezo actuó de manera ejemplar, pero poco después de empezar la batalla, una bala de cañón le destrozó la pierna izquierda, teniendo que amputársela sin anestesia por debajo de la rodilla. Por ello se le ofreció a Blas un puesto de asistente en la Cámara de la Corte de Felipe V, pero Blas rechazó el cargo, y una vez estando recuperada su pierna, continuó su servicio a bordo de diferentes buques, tomando parte en las operaciones defensivas de Peñíscola y Palermo, hasta que en 1706 se le ordenó abastecer a los sitiadores de Barcelona, al mando de una pequeña flotilla. Blas realizó brillantemente su cometido, escapando una y otra vez de las naves enemigas. Para ello dejó flotando y ardiendo paja húmeda con el fin de crear una densa nube de humo que ocultase los navíos españoles, pero además cargó sus cañones con unos casquetes con material incendiario, que al ser detonados, prendían en fuego a los buques británicos, los cuales se vieron impotentes ante esta táctica. Qué trucazo, ¿no? Posteriormente fue asignado a la defensa de la fortaleza de Santa Catalina de Tolón, la cual estaba siendo asediada por la flota del príncipe Eugenio de Saboya. En esta acción, y tras el impacto de un cañonazo en la fortificación, una esquirla le reventó el ojo izquierdo. Tras una breve convalecencia, fue destinado al puerto de Rochefort, en la costa atlántica francesa, donde fue ascendido a capitán de fragata en el 1710. Se dice, aunque no hay documentación que respalde esta historia, que durante su estadía en Rochefort hostigaba el tráfico marítimo británico, capturando algunos de sus barcos. Posteriormente participó en el asedio de Barcelona, al mando del Campanella, buque de 70 cañones de origen genovés, con el que bombardeó la ciudad, además del bloqueo de sus líneas de abastecimiento. Durante el bloqueo, y muy probablemente en una de las varias operaciones navales que ocurrieron por esa época, Blas recibió un balazo en el antebrazo derecho, dejándolo sin movilidad hasta el fin de sus días. De esta manera, con tan solo 26 años, el joven Blas ya era tuerto, manco y cojo. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Terminada la Guerra de Secesión, se le confió el buque Peibo del primer Lanfranco, de 60 cañones, el cual estaba en un terrible estado, para un año después, en 1716, movilizarse a La Habana, Cuba, con la misión de escoltar barcos mercantes que viajaban a América. Cumplida la misión, Lezo regresó a Cádiz,
donde en 1720 obtuvo el mando de un nuevo Lanfranco de 72 cañones de origen genovés, conocido como el León Franco. Con este nuevo navío se integró en la escuadra hispano-francesa de Nicolás de Martinet, francés al servicio de la corona española, quienes partieron en diciembre de 1716 a América, con el objetivo de limpiar de corsarios y piratas las costas de Perú, pero tras diversos retrasos terminarían llegando en enero de 1720, fecha en la que los peruanos enviaron de nuevo a Europa a los franceses, por las tensiones entre los dos países, pasando Leso a únicamente servir en labores de patrullaje. A principios de 1725, habiendo reformado por completo su flota, zarpó para combatir el contrabando de acuerdo a los bandos promulgados el año anterior por el nuevo virrey, y siendo así como tras unas semanas, Leso se encontraría con una escuadra neerlandesa de 5 barcos, los cuales superaban en artillería a Leso, aunque tras una fuerte batalla, logró derribar el barco de la capitana, la cual fue capturada, poniendo en retirada al resto de los buques. Más tarde, atacó y se apoderó de una flota inglesa de 6 barcos, de los cuales se quedó 3 para la escuadra virreinal. ¡Nadie me toca los huevos! Estos éxitos y el crecimiento de la flota virreinal disuadieron a los enemigos, pero al mismo tiempo llevaron al enfrentamiento entre el virrey Marqués de Castelfuerte, quien deseaba reducir la flota para ahorrar gastos, y Blas de Leso, que se oponía a ello, y por lo que Castelfuerte trataría de desacreditarlo, optando por armar corsarios antes que invertir en reforzar la flota, hasta el punto que en 1727 escribió al secretario de la Marina para quejarse de Blas y solicitar su retiro. El secretario aceptó que dejase el mando de la escuadra peruana y le llamó a España, pero no permitió que abandonara la armada, pues eran conscientes de su valía. El 13 de febrero de 1728 se ordenó a Leso volver a la península ibérica, pero Leso se enfermó, pudiendo volver a la península al año siguiente tras curarse de una epidemia de vómito negro. Blas estuvo inactivo en Cádiz durante un año, hasta que el 3 de noviembre de 1731 se le nombró jefe de la Escuadra Naval del Mediterráneo. La escuadra tuvo un papel fundamental en las ambiciones políticas del rey, que deseaba recuperar los territorios perdidos en los tratados de paz de la Guerra de Sucesión, y por lo que Blas sería condecorado con la Orden del Espíritu Santo, máxima condecoración francesa, y la Orden del Toisón de Oro, máxima condecoración española. No, hombre, a veces soy una cosa pero bárbara. Hasta que en 1732 viajó a Alicante para unirse a la expedición de Orán, cuyo objetivo era recuperar una plaza española perdida durante la Guerra de Secesión, además de demostrar el renovado poderío militar y naval español con la nueva dinastía. El asedio de Orán comenzó el 29 de junio, con el desembarco de unos 26.000 hombres, quienes tras varios choques se apoderaron de la plaza el 1 de julio. La expedición regresó a España el 1 de agosto, dejando una pequeña guarnición. Mas cuando la expedición marchó creyendo cumplida su misión, Bey Hassan, antiguo señor de Orán, reunió un grupo de tropas y se alió con el rey de Argelia, para luego bombardear el castillo de Mazalquivir, acabando con más de 1.500 soldados. Ante la desesperada situación, el 13 de noviembre se le ordenó a Leso socorrer Mazalquivir, el cual partió de inmediato con 2 navíos de línea, 5 menores y 25 de transporte, que llevaban 5.000 soldados de refuerzo, y siendo así como tras 2 días de navegación, alcanzó Orán, y desbarató el acoso de las 9 naves galeras argelinas, que se retiraron al llegar la escuadra española. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Blas decidió acabar con la amenaza que suponía la flota argelina, optando por perseguir la flota enemiga que se refugió en la bahía de Mostagán, la cual estaba defendida por 2 castillos fortificados, pero ello no asustó en absoluto a Blas, quien igualmente entró en la bahía mientras le disparaban los 2 castillos, para posteriormente destruir los 2 castillos, además de hundir una galera que surgió inesperadamente para ayudar a los argelinos, teniendo más tarde que reanudar sus labores de patrullaje por Tetuán y Túnez, hasta que una epidemia que se desató en su flota lo forzó a regresar a Cádiz.
El 6 de junio de 1734 ascendió a teniente general de la Armada y se le nombró comandante general del departamento de Cádiz. Más tarde, en 1736, se le trasladó al puerto de Santa María como comandante general de los galeones, responsables de la seguridad del comercio transatlántico, y por lo que Leso tendría que preparar la escuadra que escoltaría los diferentes convoyes comerciales españoles, aunque distintas dificultades, así como varios retrasos, provocarían que no pudieran partir hasta el 3 de febrero de 1737, los cuales llegaron sin ningún contratiempo a Cartagena de Indias. En sus primeros años en Cartagena, Leso se encargó de labores de guardacostas, encargándose de desbaratar las diferentes líneas de contrabando, hecho que acabaría desembocando en otra guerra con el Reino Unido, pues el contrabando británico habría crecido aprovechándose las concesiones comerciales que el Reino Unido había obtenido en la Guerra de Secesión. Esto se va a poner feo. La justificación de los británicos para iniciar una guerra con España fue, entre otros muchos incidentes, el apresamiento de un barco contrabandista cerca de la costa de Florida en 1731, y siendo así como el líder de las fuerzas navales británicas, Edward Vernon, intentó atacar La Guaira, capital del estado venezolano, en octubre de 1739, pero fracasó, por lo que Vernon conquistaría la plaza de Portobelo, mejor conocida como Panamá, en noviembre de ese año. A continuación, y de acuerdo a varios informes de espías españoles, Vernon se dirigió en marzo de 1741 contra Cartagena de Indias, habiendo antes realizado 2 ataques exploratorios que Leso rechazó. O con eso, manito, con eso que... La flota británica constaba de más de 2.000 cañones dispuestos en casi 180 barcos, entre navíos de 3 puentes, navíos de línea, fragatas, bombardeos y buques de transporte, y en torno a 30.000 combatientes entre marinos, soldados y esclavos jamaiquinos. En cambio, las defensas de Cartagena solo tenían alrededor de 3.000 hombres entre soldados, milicia y 600 indios flecheros traídos del interior, además de la cuantiosa cantidad de marineros de los 6 navíos de guerra que tenía la ciudad. Tras tomar algunas de las defensas de la ciudad, el asalto británico al castillo de San Felipe de Barajas, último baluarte importante que defendía Cartagena, fracasó el 20 de abril. Señor, ¿qué pasó aquí? No valió verga, no estás viendo, pero... Con gran parte de sus tropas enfermas, grandes bajas sufridas en combate y la llegada de la época de lluvias, los británicos optaron por destruir las defensas que estaban a su alcance y abandonar el asedio. Las pérdidas británicas fueron muy graves, unos 4.500 muertos, 6 barcos perdidos y entre 16 y 20 muy dañados. Estas últimas obligaron al gobierno británico a concentrar sus fuerzas en las defensas de la metrópoli, el Atlántico septentrional y el Mediterráneo, dejando de lado las campañas en las colonias españolas en América, y siendo esta la victoria militar más grande de toda la carrera de Blas de Leso. Los ingleses, que contaban con la victoria, se habían precipitado a acuñar monedas y medallas de celebración. Dichas monedas decían: los héroes británicos tomaron Cartagena el 1 de abril de 1741. El orgullo español humillado por Vernon. ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Pero el 4 de abril de 1741, día que los británicos comenzaron el bombardeo sistemático del castillo de San Luis de Boca Chica, uno de los que protegía la ciudad de Cartagena, una bala de cañón impactó en la mesa donde estaban reunidos los mandos españoles en junta de guerra. Las astillas de la mesa hirieron en el muslo y en la mano a Leso, y la infección de estas heridas le acabó causando la muerte. Leso, cada vez más enfermo, apenas abandonó su residencia a partir del 20 de mayo, a la vez que trataba de defender su actuación durante el asedio, pues Leso intentó que se reconociese su carrera militar mediante la obtención de un título nobiliario, pero el rey, el cual había recibido informes desfavorables de parte del virrey, quien aún tenía una fuerte rivalidad con Blas de Leso, le rechazó la petición. Blas de Leso falleció en Cartagena de Indias a las 8 de la mañana del 7 de septiembre de 1741.
Fue el único de los principales protagonistas del asedio de Cartagena que no obtuvo recompensa alguna por sus acciones. El rey Carlos III recompensó al hijo de Leso por las acciones de su padre, nombrándolo marqués de Oviedo en 1760. Blas de Leso fue enterrado según una misiva escrita por su hijo en el convento de Santo Domingo en Cartagena de Indias. Pero plata es plata. Y eso es todo por este video. Si te gustó mi contenido, no dudes en darme tu cariñoso like y tu suscripción. Si quieres más o tienes una sugerencia para algún video, déjala en los comentarios. Soy el Hueco del Pasado y nos vemos en otro video.